Hola a todos y bienvenidos a este seminario de analítica de datos con MATLAB. Mi nombre es Juan José Cano y soy ingeniero de aplicación de componentes electrónicas. Nosotros somos los distribuidores de MathWorks en Colombia. En esta presentación veremos cómo utilizar MATLAB a través de cada uno de los pasos del desarrollo de una aplicación de analítica de datos hasta una etapa final de producción. Ahora, antes de empezar a hablar cómo MATLAB sirve para la analítica, me gustaría que tuviésemos claro qué significa analítica de datos, porque a menudo escuchamos el término y para diferentes personas puede significar cosas ligeramente diferentes. Entonces, por ejemplo, desde el área de ingeniería se escuchan mucho los términos de pronósticos, monitoreos de condiciones, análisis de procesos, mientras que en áreas más comerciales, enfocadas en negocio, escuchamos cosas como análisis de riesgo, análisis de cadena de suministro, análisis de procesos de manufactura. Y todos estos son diferentes formas que puede tomar la analítica, pero todos comparten el mismo núcleo, una misma cosa independiente del área. Y es convertir grandes cantidades de datos en información útil y accionable. En resumidas cuentas, es utilizar datos para hacer una buena toma de decisiones. Y hay diferentes formas para hacer esto. La manera más común o más simple es a través de la analítica descriptiva, donde usamos datos para describir algo que ya pasó, tomar decisiones con base en algo que ya sucedió. Y asimismo podemos describir, así como podemos describir, podemos tratar de entender por qué pasó lo que pasó con diagnósticos. Entonces tratamos simplemente de entender por qué pasan las cosas. Por otro lado, también existe la analítica predictiva, en donde estimamos qué va a pasar en el futuro. Y encima de la analítica predictiva, podemos hacer analítica prescriptiva, en donde no solo predecimos, sino que también tomamos acciones o generamos procesos que nos indiquen qué rumbo de acción debería tomarse. Entonces, miremos cómo se ve una aplicación de analítica ya finalizada. Lo que se ve acá es una página web construida para explorar el caso de estudio de esta presentación. La idea es explorar la analítica predictiva en torno al sector de energía, específicamente en torno a la demanda de energía eléctrica, que realmente es la cantidad de electricidad que se debe generar para suplir el consumo de una región. Entonces, en la parte izquierda, acá vemos un plugin de Google Maps, donde podemos interactuar para seleccionar una región del estado de Nueva York en Estados Unidos. Y con el botón azul podemos realizar un forecast, una predicción, donde realmente lo que se hace es ejecutar un código de MATLAB que está en la nube, está corriendo acá en backend, y que se recoge unos datos de diferentes fuentes de Internet, los junta, los alimenta un modelo de Machine Learning para finalmente entregarnos estas gráficas. Esta línea azul es la demanda histórica durante las últimas 48 horas, mientras que la línea negra es nuestra predicción para las próximas horas con sus respectivos intervalos de confianza. Entonces, si quisiera predecir una región, la demanda de una región, simplemente la selecciono y generamos una predicción. Esto realmente solo es un ejemplo de cómo se puede ver una aplicación ya en su etapa de producción y engloba algunas de las cosas más comunes y más valiosas de la analítica de datos. Por un lado, esto está pensado para tomar decisiones de alto nivel. Es decir, esta información puede ser entregada a operadores de la red eléctrica, puede ser también entregada a plantas generadoras o a entidades regulatorias a un nivel gerencial. Cualquiera de ellos puede rápidamente ver qué está pasando en el sistema y obtener una predicción. Usar esto para tomar decisiones internas. También es información valiosa para diferentes tipos de personas que seguramente quieren acceder a la vez y probablemente muchas veces muchos usuarios lo estén tratando de acceder a la vez. Es toda la información de la demanda eléctrica de toda una región. Entonces, eso por un lado, y por otro lado es que es una aplicación que seguramente tiene que estar funcionando 24/7, que siempre estamos consumiendo electricidad, eso no para. La generación en las plantas tiene que ser constante, entonces eso también está presente en esta aplicación. Entonces, si nos fijamos realmente en la parte superior, acá lo que vemos es una IP.
Y realmente cualquier dispositivo con internet puede hacer uso de esta aplicación de analítica de la demanda de energía sin necesidad de instalar o descargar nada, accediendo simplemente a esta URL. Entonces, vamos a ver cómo podemos hacer esto con MATLAB, pero no nos vamos a fijar en el diseño de la página en sí, en el frontend. Con este caso, realmente lo que vamos a analizar es cómo MATLAB nos ayuda a capturar los datos de diferentes fuentes de datos, a crear el modelo que realmente está creando esa predicción y a desplegarlo de forma sencilla para que otras personas no tengan que acceder a MATLAB, sino que puedan acceder a través de una URL. Entonces, para hacer esto, vamos a utilizar MATLAB en todas las etapas. Y vamos a empezar viendo cómo podemos acceder a los datos, cómo explorarlos rápidamente. Podemos acceder a datos en casi cualquier lugar, así que cualquier tipo de datos, bases de datos relacionales, no relacionales, conectarnos a hardware, conectarnos con otros entornos. Y la idea es hacer esto de manera rápida para pasar a preprocesar nuestros datos. Datos que generalmente vienen con ruido, vienen con problemas, con datos faltantes, con errores y buscamos convertirlos en algo útil a la hora ya de hacer un modelo a partir de esos datos para realmente extraer valor de ellos. Y normalmente lo hacemos con un algoritmo de Machine Learning, de optimización en este caso. Y parte de esto va a tener que ver con la creación y validación de nuestro modelo, que vamos a agilizar en MATLAB. Por último, lo que necesitamos es poder tomar nuestro modelo e integrarlo con otros sistemas, en otros lugares fuera de MATLAB, bien sea aplicaciones de escritorio para que personas lo puedan instalar sin que necesiten una herramienta de MATLAB, o incorporarlo a algún servicio de infraestructura existente o un servicio web como la página que vimos, e incluso convertirlo en código que sea de bajo nivel, que se pueda extraer y llevar a un sistema físico, a un hardware. Entonces vamos a ver cómo usar MATLAB a través de todo este proceso. Y lo primero es que vamos a empezar a acceder a nuestros datos, a explorarlos y prepararnos para preprocesarlos. Entonces, acá podemos anticipar algunas cosas. Y es que existen diferentes formatos de datos y con MATLAB podemos acceder a esos formatos tradicionales como lo son archivos de texto, spreadsheets de Excel, bases de datos, servicios web y también formatos científicos, formatos mucho más específicos para datos de sensores, de imágenes, de video, señales, datos de LiDAR, protocolos de comunicación, entre muchos otros. Y acá, en esta etapa, también nos vamos a encontrar con una serie de retos. Y es que realmente tenemos que buscar una forma eficiente de consolidar todos esos datos que vienen de diferentes fuentes y de diferentes tipos y lograr tenerlos en un solo set de datos. Tenemos también que enfrentarnos con esas falencias comunes de falta de consistencia en los formatos, de datos atípicos, datos faltantes. ¿Qué más nos podemos encontrar en la necesidad de hacer algún procesamiento específico de nuestra área específica, en este caso de análisis de redes eléctricas quizás, y o podría ser análisis de señales, en otras aplicaciones análisis de imágenes, de radares, fusionar datos de sensores, entre otras cosas. Y claramente un problema que está ahí frecuentemente es cómo somos eficientes ante las grandes cantidades de datos, que cada vez son mayores y mayores. Entonces, ¿cómo lidiamos con datos que no nos pueden caber en memoria y cómo hacemos Big Data con MATLAB? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces superar estos primeros retos de esta primera etapa puede consumir una gran cantidad de tiempo. Hemos escuchado de personas que llegan a pasar el 80% del tiempo de su proceso de analítica solamente en esta etapa de preprocesar. Entonces, miremos cuáles son algunas de esas estrategias que nos ayudan a superar estos retos con MATLAB. Ok. Entonces, así se ve MATLAB. Y para los que no conocen, esta es la interfaz de MATLAB y lo que tenemos abierto es un NetScript. Un NetScript realmente es un documento interactivo en donde podemos combinar mezclas de texto con diferente formato, con imágenes, con hipervínculos, con fórmulas y a la vez nuestro código tradicional.
podemos correr estos documentos y ver el resultado de nuestro código, lo que ejecutemos en un mismo sitio. Entonces, todo este documento realmente es la misma descripción de la cual estábamos hablando y el tipo de aplicación que queremos crear. Tenemos una tabla de contenidos que es el paso a paso de lo que vamos a estar haciendo siguiendo nuestro flujo de trabajo. Y lo primero que queremos hacer para empezar a atacar nuestro problema es acceder a nuestros datos. Para nuestro caso de estudio, tenemos dos fuentes de datos. Una va a hacer referencia a la demanda eléctrica y va a ser proveída por servicios web que están en la página de New York ISO o la red eléctrica de Nueva York. Esto es información pública a la cual podemos acceder a través de este enlace y tenemos un repositorio de este tipo. Entonces, dentro de este repositorio, lo que podemos ver es cada una de estas entradas correspondiente a un mes, en donde se documenta la demanda eléctrica del mes. Podríamos descargar cada uno de estos archivos como un archivo comprimido, guardarlo, darle un vistazo a que cada uno de estos archivos comprimidos tiene aproximadamente 30 otros archivos separados por coma. Cada uno de estos corresponde a un día y todas las menciones del día. Y podríamos hacerlo manualmente o bien utilizar MATLAB para hacerlo más práctico y más ágil. Entonces, ya en MATLAB lo primero que vamos a definir es una fecha de inicio y una fecha de fin para descargar nuestros datos en un intervalo controlado. Y con esta información utilizar un recorrido que utilice estos archivos de que definimos en unas fechas exactas, descargarlos de este repositorio y descomprimirlos en un solo lugar. Entonces vamos a correr esto, a medida que vamos ejecutando parte de nuestro live script. En la ventana de la izquierda del workspace vamos a tener los variables con las que estamos trabajando y cuando corramos este recorrido va a pasar algo también interesante y es que cada uno de estos archivos que estamos descargando realmente se puede descargar de forma independiente, es decir, son diferentes archivos que podemos descargar a la vez. Entonces podemos utilizar el prefijo par dentro de nuestro recorrido para llamar la función parfor, que lo que hace es que utiliza los diferentes núcleos de mi computador para paralelizar, hacer cómputo paralelo en actividades que se pueden paralelizar, como la descarga desde Internet de estos documentos. Entonces, una vez descargados, podemos consultar en la carpeta en la cual los agregamos, que se llama New York ISO, todos los 365 datos que se descargaron para todos los 365 días del año. Ya están todos exportados, descomprimidos en una sola carpeta. Entonces, ahora podemos darle un vistazo a cómo se ven esos datos. Entonces, vamos a hacernos una idea de cómo se ven estos datos. Y es que tenemos que para una serie de tiempo, una medición de tiempo, una estampa de tiempo, en una región específica se tiene un dato de la carga o de la demanda eléctrica. Pero entonces, acá hay algo particular, y es que nos gustaría trabajar con diferentes a la vez, con diferentes datos o con todos los archivos a la vez si es posible. Y una forma de hacerlo es a través de los data stores. Los data stores son herramientas de MATLAB que nos permiten atacar grandes cantidades de datos de manera sencilla y lo que nos facilita es que cuando tenemos grandes series de datos como estas, que puede que no nos quepan en memoria acá en nuestro espacio de trabajo dentro de MATLAB, entonces lo que hacemos es indicarle a MATLAB es dónde viven estos archivos, cómo se leen y ya a medida que los vayamos necesitando lo iremos leyendo o ejecutando. Entonces esto es lo que hacemos acá y así es como se ve una muestra de nuestro data store. En este caso, después de indicarle cuáles son nuestras variables de interés, de indicarle dónde viven, podemos leer todo el data store, ya que nos va a caber en la memoria del equipo en el cual estoy trabajando. Entonces simplemente vamos a leer todo nuestro data store. Vamos a correrlo acá. Y una vez termine de leer el data store, vamos a mirar de estar en nuestro espacio de trabajo estos datos que importamos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Realmente lo mismo que vimos hace un momento, pero ya están todas nuestras observaciones, que son miles.
Entonces, si nos ponemos a fijarnos en nuestros datos, hay algo particular, y es que para una hora hay diferentes valores, cada uno correspondiente a cada región. Pero si nos vamos por acá, ya vuelve a repetirse la región y vemos que es cíclico. Es decir, que esta tabla está de alguna forma organizada de acuerdo a la serie de tiempo, pero para nosotros sería más útil ver esto de manera horizontal. Entonces, podemos utilizar algunas de las funciones que tienen integradas MATLAB, como la función onStack, que permite trabajar con tablas y darles otra forma. Vamos a correr esto para ver que lo que hace esta función integrada es descomponer esta tabla en diferentes variables para que cada una de estas variables correspondientes a diferentes regiones tengan su serie de tiempo independiente y asociada a cada una de las estampas de tiempo. Otra cosa que podemos hacer es analizar la serie de tiempo y revisar cosas como el muestreo. Entonces lo primero que hacemos es convertir la tabla a una tabla de tiempo para poder utilizar algunas funciones de MATLAB como isRegular, que nos permite saber si el muestreo es regular, o mirar las estadísticas de esta serie de tiempo para ver que efectivamente ese muestreo en algunos intervalos son muy chiquitos en magnitudes de segundos, mientras que en otros pueden ser horas. Entonces algo que nos interesaría hacer es hacer más regular este muestreo para que nuestros datos sean más consistentes, y una forma de hacerlo es utilizando las tareas de MATLAB. Esto que vemos acá es cómo se ve una tarea. Las tareas de MATLAB realmente son pequeñas aplicaciones que están embebidas dentro de nuestro código y que nos permiten hacer tareas repetitivas sin necesidad de escribir código. Se ubican acá y hay diferentes tareas o tasks, pero la que vamos a utilizar en este momento es relacionada a las tablas y se llama readTimeTable. La tenemos acá. ¿Qué hacemos en esta tarea y en cualquier otra tarea? Es seleccionar un área de interés o unos datos, datos de entrada. Seleccionamos qué queremos hacer con esos datos de entrada, cuál es la tarea. Seleccionamos un método el cual queremos que se realice. Entonces, una vez hagamos esto, podemos revisar nuevamente el muestreo de nuestros datos y ya todos están promediados de alguna forma a 5 minutos. Lo podemos ver acá también en nuestros datos nuevos, que son una tabla nueva y corresponden a datos con un muestreo de 5 minutos. Entonces, esto es importante para definitivamente tener un modelo que sea robusto, que tengamos datos con un buen muestreo. Pero entonces, una vez los tengamos así, podemos empezar a visualizar. Entonces acá lo que hacemos es que con una de las funciones de MATLAB de visualización, que de hecho tiene varias y acá hay diferentes opciones de visualización, podemos empezar a analizar todos nuestros datos. Entonces, al ver nuestras señales para cada una de las regiones, empezamos a notar que hay ciertos patrones, hay ciertas épocas donde hay ciertas eventualidades, ciertas diferencias entre algunas señales y las otras, pero también algunos problemitas por acá. Entonces, una buena práctica realmente es separar nuestras señales y abordar cada una como un problema diferente. Entonces vamos a separar una de nuestras señales de alguna de las regiones con estos controles interactivos. Vamos a seguir trabajando con Dunwood y vamos a graficarlo. Entonces, si hacemos zoom en los datos de Dunwood, podemos ir a mirar por acá. Empezamos a notar que hay unas instancias en donde el valor es cero, que realmente sabemos que esto no tiene mucho sentido físico, ya que aun cuando hay apagones, cortes de energía, daños, la energía no es cero, siempre hay una carga residual. La demanda nunca llega a este valor. Y por otro lado, hay algunos valores por acá particulares que son como un poco desfasados, que realmente es un comportamiento normal, que son datos reales o pasó algo, alguna falla o son datos corruptos. A ciencia cierta no podemos saber en este momento, y aún más si nos fijamos en el detalle de cada uno de estos datos en el tiempo, pero a menor escala, en el día a día cae un ruido. Entonces,
Para enfrentar estos retos, lo que podemos utilizar son las tareas que están integradas en el LiveScript, como la que vimos hace un momento. Podemos atacar uno a uno. Por ejemplo, podemos utilizar la tarea de limpiar datos para limpiar los datos faltantes. Entonces, bueno, simplemente podemos asumir que esos valores faltantes son valores que tenemos que rellenar y como siempre seleccionamos cuáles van a ser nuestros datos, nuestra serie de datos que queremos limpiar, seleccionamos qué queremos hacer con ellos, en qué método y ejecutamos para mirar cuál es el resultado. Entonces MATLAB ha limpiado 17 datos faltantes por nosotros. De igual manera con los datos que son atípicos, tenemos otra tarea que hace lo mismo y limpiamos en este caso 86 datos que están fuera de un comportamiento normal. Y por último, podemos suavizar los datos con otra tarea. Se llama Smooth Data. Lo mismo, seleccionamos los datos, seleccionamos qué queremos hacer con esos datos y lo interesante es que para cada una de estas tareas y cada uno de los métodos que seleccionamos, podemos ver con más detalle qué diferencias hay, qué parámetros podemos cambiar, mirar las diferencias y consultar la documentación en cada uno. De hecho, si damos en el botón de ayuda, normalmente MATLAB nos va a redirigir a su documentación, donde le podemos tener información de cómo se usa cada una de estas tareas, de los parámetros y de los métodos que utilizan esos parámetros. Entonces, una vez tenemos todos nuestros datos limpios, ya lo que pasamos a hacer es pasar a nuestra segunda fuente de datos. Y minimicemos esto. Sucede que tenemos otra fuente de datos que vienen siendo los datos del clima. Entonces, realmente tenemos que tener en cuenta que a pesar de que queremos predecir la demanda de energía, esta depende de otras variables como lo es la temperatura, motivo por el cual vamos a extraer información desde otro repositorio web. Pero a diferencia de nuestros datos de energía, los datos de clima son mucho más voluminosos y no van a caber en memoria. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el mismo proceso en el cual vamos a descargar nuestros datos con un recorrido en paralelo. Los descargamos de un repositorio web, los alojamos en un directorio, lo tenemos por acá, pero estos datos en esta ocasión no nos van a caber en memoria, por lo cual vamos a seguir utilizando una data store para indicarle a MATLAB dónde viven los datos, cómo se leen los datos, pero al ser tan pesados vamos a utilizar una herramienta adicional. Y es que como nuestros datos no nos van a caber en memoria, en vez de importarlos directamente desde el data store, vamos a utilizar una herramienta que se llama toll arrays. Entonces, el toll array realmente es un tipo de dato que está pensado en manipular arreglos que son altos, que no quepan en memoria, que tengan muchas observaciones. Y lo que hace es que automáticamente va a saber cómo manejar las operaciones que apliquemos a estos datos para que quepan de la forma más eficiente en la memoria cuando se ejecute. Se va a ejecutar por chunks, por pedazos, por barridos y va a utilizar la paralelización si es posible. Realmente un toll array lo definimos con la función toll. Definimos todo lo que queremos hacer con este toll array y finalmente le indicamos a MATLAB que ejecute todas estas acciones en un solo comando que se llama gather. Entonces corremos el comando de gather en donde MATLAB va a utilizar el cómputo paralelo, nuestros diferentes núcleos, para correr las diferentes acciones que le asignamos al toll array. Entonces, una vez hagamos esto, ya los resultados van a estar guardados en nuestro espacio de trabajo y empezamos a analizar esos datos. Entonces, nuevamente, como hicimos anteriormente, estos datos se tratan de volver algo más horizontal. Estos datos también no tenemos mucha idea de cuál es el sampleo que tienen. Convertimos la tabla en una tabla de tiempo y tratamos de alinear estas estampas de tiempo a algo más regular. Entonces, una vez tengamos esto, podemos visualizar nuestros datos. Ya los datos, en este caso, hay algo particular y es que en estas series de datos hay dos variables. Importamos dos variables, una correspondiente a la temperatura y la otra correspondiente al punto de rocío. Por eso vemos dos señales en cada una de las gráficas. Entonces, nuevamente, hacemos lo que hicimos de la limpieza de datos, limpiar los datos faltantes.
Y por último, determinamos algo que va a ser muy importante y es, tenemos que buscar una forma de cruzar nuestras dos regiones entre los datos de energía y los datos del clima. Entonces, una forma de hacer esto es utilizar la ubicación geográfica de las regiones de la demanda y acá utilizamos un proceso matemático para extrapolar los datos de la temperatura y asociarlos a las regiones adyacentes a la otra variable, las regiones de la variable de energía. Entonces, esto lo podemos hacer utilizando algo que se llama polígonos de Thyssen. No vamos a entrar en detalle, pero lo importante es que sí vamos a aprovechar la funcionalidad de multiplicación de matrices que MATLAB tiene inherente, porque es un lenguaje que funciona a través de matrices. Entonces, una multiplicación de matrices que vamos a hacer simplemente se va a realizar en dos líneas de código. Y con esto ya tenemos la temperatura asociada, la temperatura y el punto de rocío asociada a cada una de nuestras regiones, las mismas regiones que tenemos en los datos de energía. Entonces, una vez tenemos ambos datos limpios en MATLAB, ambas series de datos, tanto energía como temperatura, los tenemos preprocesados, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a modelar. Y para ello, pues primero tenemos que mezclar esas dos tablas. Entonces, si estas son las dos tablas que tenemos, lo que vamos a utilizar nuevamente es una tarea que se llama sincronización de tablas que nos permite juntarlas y que alineen sus estampas de tiempo o su muestreo para tener un solo resultado. Ese resultado lo tenemos por acá y corresponde a una sola serie de tiempo y todas las variables que analizamos previamente. Tanto las variables de clima, que son estas de por acá, como las variables de carga, que son estas de por acá. Entonces, ahora que tenemos toda nuestra información en una sola serie de datos y ajustándolo con la serie de tiempo que necesitamos, podemos devolvernos un momento a las slides para ver qué fue lo que hemos hecho. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto han sido cómo enfrentar algunos de los problemas que más tiempo quitan a la hora de acceder y preprocesar datos. Por ejemplo, trabajar con datos que no caben en memoria, limpiar datos, juntarlos. Y MATLAB nos ayuda a ahorrar tiempo en esta etapa, con algoritmos que están preconstruidos para preprocesar los datos, para manejar los datos que no caben en memoria, con herramientas como los data stores, los table arrays y las interfaces interactivas que agilizan las tareas de limpieza. Y una cosa que quisiera destacar de MATLAB es que nos permite acceder a tanto datos tradicionales como datos científicos, otros entornos y permite hacer todo esto que acabamos de hablar en un solo mismo entorno. Entonces, ahora, una vez terminamos con la primera etapa, pasamos a la parte donde vamos a extraer el valor de los datos. Realmente, vamos a tratar de sacar las características más representativas de nuestros datos para poder crear un modelo que represente su comportamiento. Y posteriormente vamos a evaluar dichos modelos. Entonces, en esta etapa también hay una serie de retos importantes y es que normalmente las personas de, por ejemplo, el sector de la energía son expertos en su área específica. En este caso, en generación de electricidad, demanda la energía, pero no necesariamente tienen familiaridad con técnicas de ciencia de datos como el machine learning o la estadística. Entonces, eso es una limitante muchas veces, pero a la vez un científico de datos no cuenta con la experiencia necesaria para preparar esos datos para los modelos y seleccionar cuáles son las características más significativas que es importante y que no, porque es algo de la experticia de una industria. Hay otra cosa y es que muchas veces, bueno, casi siempre es necesario iterar en gran cantidad, probar diferentes modelos y hacerlo de una forma que sea rápido, porque incluso algoritmos sencillos pueden tomar harto tiempo en correr. Entonces, en esta etapa vamos a ver la necesidad de acercarnos a algunas técnicas específicas de Machine Learning, que es aprendizaje de máquina, y les cuento un poco sobre el Machine Learning para entrar en contexto. Y es que lo podemos definir de forma sencilla como
un cambio en la forma de programar un modelo. De manera tradicional, se puede decir que lo que hacemos es que con nuestro conocimiento se crea un algoritmo, codificamos algo para que manipule datos, nos dé un resultado, pero depende completamente de nuestro entendimiento, de nuestra lógica. Entonces, esto es lo que normalmente conocemos como la programación tradicional. Pero con Machine Learning lo que podemos hacer es utilizar nuestros datos y nuestros resultados para inferir un modelo que represente el comportamiento de dichas predicciones o dichas clasificaciones. Entonces, dentro del conjunto de técnicas de Machine Learning hay dos grupos. Uno que se llama aprendizaje no supervisado, que es el que está abajo, en donde pretendemos realmente explorar los datos, descubrir patrones, y un grupo que está arriba, que llamamos aprendizaje supervisado, en el cual se conoce tanto la entrada como la salida de nuestros datos y de a él vamos a inferir una de dos cosas, una regresión para predecir una variable continua, llámese temperatura, llámese el precio del dólar, o una clasificación, que simplemente es categorizar diferentes cosas como perros, gatos, pájaros. Entonces, en nuestro caso de estudio, tenemos diferentes señales que son complejas y buscamos realizar una predicción. Entonces, hace sentido que utilicemos técnicas de regresión de Machine Learning. Entonces, vamos a volver a MATLAB para ver qué herramientas podemos utilizar para llevar a cabo este flujo de trabajo. Bueno, entonces vamos a ir a MATLAB para continuar con el flujo de trabajo. Y en esta etapa, lo primero que debemos definir es cómo queremos modelar las cosas. Porque por un lado podríamos modelar como un todo, todas las regiones, todo el estado, o por otro lado podríamos seleccionar cada una de esas regiones y crear un modelo independiente para cada una. Entonces, hay varias formas de hacerlo, cada una tiene sus ventajas y desventajas, pero uno podría decir que basado en las gráficas que vimos de las diferentes regiones y basado en que una área como Nueva York, la ciudad de Nueva York, es una metrópolis con muchas personas diferente a un condado o a una región al norte que es mucho más rural, que valdría la pena crear un modelo para cada una de las regiones. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a separar los datos de una sola región. Vamos a seleccionar la región como la zona de la ciudad de Nueva York. Entonces, esa información la tenemos acá. Y ahora, lo que vamos a ver es que vamos a empezar a mirar con más detalle y con más conciencia estos datos. Porque la mayoría de las veces lo que vamos a querer hacer es hacer algo de ingeniería de datos en esta información que tenemos acá. Queremos determinar cuáles características tenemos y qué características adicionales o qué otras señales podríamos inferir de estos datos para entregarle al modelo. Y realmente es que un algoritmo de Machine Learning aprende más de estas características que vamos a empezar a llamar predictores, más que solo los datos crudos. Es decir, tenemos que darle más información a nuestros modelos de Machine Learning y nosotros ahí es donde podemos dar nuestra expertise. Entonces, tenemos datos de tiempo y tenemos algo en común en estas series de tiempo. Y es que tenemos la hora del día y el mes del año. Tenemos también la información, pues podremos inferir la información de si alguna de estas fechas tiene, pues cae en fin de semana o cae entre semana. Entonces podríamos separar las variables de esta forma. Vamos a empezar a crear esos predictores. Es que podemos segmentar por la hora, por el mes, por el día de la semana, por si es un fin de semana. Y por otro lado, sabemos que la variable meteorológica, nuevamente esta de acá, se constituye de dos, de temperatura y de un punto de rocío. Podemos separarlas como variables independientes. Entonces vamos a hacer esto. Y lo que vamos a ir viendo es que vamos a ir agregando más variables a nuestra serie de datos, a nuestro conjunto de datos de entrenamiento. Entonces ya no estamos solo hablando de una fecha, de una carga, y de una temperatura, sino ya hay otros predictores que están relacionados al día,
a la fecha. Y asimismo podemos estimar otros predictores relacionados con qué tanto se repiten nuestros datos, qué tantos patrones hay y cada cuánto se repiten estos datos. Una forma de hacerlo es a través de un análisis de correlación. Entonces, podemos crear un predictor de una correlación cruzada. Podemos visualizar el resultado pues, de este código para mirar cuáles son las estampas de tiempo en donde más hay correlación. Entonces, la función que utilizamos acá es esta, xcorp, y lo que vamos a analizar es la demanda. Entonces, lo que vamos a ver en esta gráfica es los puntos en los cuales más se correlacionan esos valores, que evidentemente es en cero, pero si desplazamos nuestros datos hacia un lado o hacia otro, donde más hay correlación es a las 24 y a las 168 horas. Entonces, si convertimos esas horas en días, pues realmente esto corresponde a el día siguiente y la semana siguiente. Entonces podemos inferir que eso puede ser un buen predictor y los podemos agregar a nuestra tabla de datos. Entonces acá tenemos la información del día previo y la semana previa. Ahora sí, con esto en mente, podemos empezar a crear nuestro modelo de Machine Learning. Entonces, ¿qué pasa? Existen muchos modelos de Machine Learning y realmente no siempre se sabe cuál es el que mejor va a funcionar. De hecho, son pocas veces las que sabemos qué modelo va a funcionar mejor para nuestro problema. Y acá es donde MATLAB nos puede dar una mano. Resulta que podemos utilizar las aplicaciones de MATLAB para hacer estas tareas mucho más sencillas. Entonces, en la parte superior, donde dice Apps, tenemos un conjunto de aplicaciones que son interfaces que cumplen todo un flujo de trabajo para un área específica. En este caso, vamos a buscar dentro de las aplicaciones de Machine Learning y Deep Learning por el Regression Learner. Entonces, es una interfaz adicional que va a abrir por acá. Y realmente son interfaces que son intuitivas de usar. Realmente podemos empezar a leer de izquierda a derecha y lo que nos va a indicar es el flujo de trabajo en el cual podemos utilizarlo. Como siempre, vamos a acceder a los datos. Los datos realmente que vamos a utilizar ya los tenemos en una tabla que se llama SunData. Ubicamos nuestra data dentro de nuestra información, buscamos cuál es la respuesta, en nuestro caso es la carga, y el resto, esta aplicación lo va a interpretar como predictores. Ahora, acá podemos configurar cómo queremos que se validen nuestros datos, cómo queremos que se valide el modelo y si tenemos datos de prueba, también utilizarlos. Entonces lo que podemos hacer es iniciar sesión con los controles y los parámetros predeterminados. Y en esta interfaz lo que vamos a ver es ahora un conjunto de modelos que ya están predefinidos en MATLAB, diferentes modelos utilizados en Machine Learning, como árboles de regresión, máquinas de vectores, regresiones lineales, árboles de decisión, que MATLAB ya va a entrenar por nosotros sin necesidad de que nosotros hagamos gran cosa. Y podemos seleccionar uno, varios, todos, o en este caso me interesa todos los que sean rápidos de entrenar, porque no dispongo de mucho tiempo. Entonces, una vez seleccionado qué son los modelos que quiero verificar, puedo seleccionar utilizar la paralelización, en donde va a utilizar los núcleos de mi máquina y entrenamos todos los modelos. Entonces, a medida que MATLAB va entrenando, vamos a ver en el costado izquierdo los resultados de cada uno de los modelos que está entrenando. Generalmente vamos a tener una métrica que indica la asertividad de ese modelo. Ok, entonces una vez entrenen los modelos y las métricas de error deberían poder consultarse acá. En este momento los modelos van a demorarse entrenando un tiempo. Podemos simplemente asumir que tenemos ya el modelo con el que estamos a gusto. Podemos comparar los resultados en algunas tablas o en algunas gráficas que nos ofrece la aplicación.
y acá. Entonces van a haber diferentes medidas de error. Una vez tengamos el modelo con el cual estemos más a gusto, podemos iterar, tratar de mejorar el modelo con eh, optimizando los parámetros, los hiperparámetros de ese modelo, reduciendo la dimensionalidad de nuestros datos, analizando los features o las características o predictores más importantes y volviendo más ligero o más eficiente nuestro modelo, para por último exportarlo, bien sea como un modelo o como código. Se puede generar código de MATLAB directamente desde acá. Entonces, lo que podemos hacer una vez identificamos acá el modelo es irnos a MATLAB. Voy a cerrar esto. Nuevamente, volvemos a nuestro script en donde ya habíamos identificado cuáles eran los mejores modelos. Entonces, lo que vamos a hacer es entrenar ese modelo o de manera programática y para ello también vamos a separar nuestros datos. Vamos a tener unos datos de entrenamiento y unos datos de prueba. Los de entrenamiento son para crear el modelo y los de prueba son para validar cómo se comporta dicho modelo ante datos que nunca ha visto. Entonces, los separamos acá y acá entrenamos el modelo. El modelo queda entrenado en un objeto que se llama SonModel y lo que resta es evaluarlo. Entonces, una métrica que es común para evaluar modelos en este tipo de análisis, o en este tipo de industrias, ese es el error porcentual medio. Entonces, hay una fórmula para determinar este error. Podemos aplicarla tanto a los datos de entrenamiento y nuestro modelo, la respuesta de nuestro modelo con los datos de entrenamiento y la respuesta de nuestro modelo ante datos que nunca ha visto antes. Entonces, al correr esto, el error que nos da contra los datos de entrenamiento es del 1.3%, mientras que con datos completamente nuevos que nunca ha visto es un error del 3.6%. Entonces, ¿ese es un buen resultado? Pues depende del problema que estemos abordando. Y para este caso, dado el tiempo y esfuerzo que hemos dedicado, es razonablemente un buen resultado. Pero siempre podemos mejorar los modelos tratando de iterar, mejorando los hiperparámetros de los modelos o mejorando nuestros datos. Entonces, hay algo acá particular, y es que el hecho de que el error de entrenamiento sea mucho menor, bueno, sea menos de la mitad que el error de los datos de prueba, significa que nuestro modelo no predice igual con datos nuevos. O sea, que tiene un sobreajuste y se acostumbró a los datos de entrenamiento. Entonces, esto puede requerir cambiar algo en esos datos de entrenamiento, tratar de variar un poco esos datos o incrementar incluso los datos de entrenamiento. Bueno, pero entonces eso es el error promedio. Entonces, podemos evaluar el error absoluto también de nuestra predicción. Es decir, corramos este pedazo de script para mirar en una gráfica cómo se ve comparado la respuesta de nuestro modelo versus los datos esperados de entrenamiento, es decir, los datos reales. Entonces, hay algo bien interesante y es que así a nivel general se captura muy bien el comportamiento de las temporadas que tienen los datos reales, que son en naranja, comparados a la respuesta que está en azul. Capturamos definitivamente algunos cambios de estación en los meses de julio, octubre y algunos cambios por acá en abril. Si hay un desfase acá importante, y es que abajo vemos el error absoluto. Vemos que en algunos lugares cambia mucho, que hay algunos picos, pero si nos vamos también a mirarlo a detalle, vemos que también capturamos el comportamiento cíclico de lo que son los días y las semanas. No es 100% correcto, pero es muy cercano. Entonces, ¿qué más podemos analizar acá? Pues resulta que acá hay unos picos de error grandísimos. Por ejemplo, por acá, miremos esto qué fecha es. El 27 de mayo, el 4 de julio, otra vez el 3 o 4 de julio, hay unos picos muy grandes de error. Un error de cerca de 1500 megawatts, cual es una potencia muy grande.
para generación de energía es lo que harían un par de plantas de en- energía fósil. Entonces, esto es algo que podría ser muy alarmante o simplemente es algo que es muy particular, pero si conocemos el calendario de Norteamérica, precisamente esto es un día feriado, es un día festivo, el 4 de julio corresponde al Día de la Independencia. Y seguramente por acá algunos de los otros picos correspondan a lo que sea Navidad o algunos otros feriados. Entonces, esto nos brinda información adicional sobre nuestro modelo, de que hay otros predictores, como lo son los festivos, que podemos incluir. Entonces, vale la pena iterar. De igual manera, vemos que por acá en marzo, abril del 2020 el comportamiento cambió harto y nuestro modelo no siguió al pie los datos de entrenamiento. Pero, casualmente, estos datos de por acá, podemos pues preguntarle a Internet qué pasó en marzo del 2020 en Nueva York. Y pues lo primero que salta a la vista es que fue cuando empezó a pegar la pandemia del COVID en Nueva York, desde aproximadamente el 13 de marzo. Entonces, esto es información adicional que precisamente de pronto no podemos capturar en este modelo, pero podemos tener en cuenta para modelos con tengan más tiempo, que sabemos que de pronto hace unos 8 o 10 años fue la pandemia anterior de el H1N1, entonces es información que puede ser o no puede ser relevante para nuestros modelos. De igual manera, podemos identificar de esos predictores que utilizamos cuáles fueron los más importantes. Hay algunos que definitivamente nos sobran, como el mes, como el punto de rocío, ya que el día anterior, la semana anterior y la temperatura son los predictores que más influyen en la predicción. Podemos volver a la presentación para resumir un poco lo que estábamos haciendo, y es que en esta segunda etapa lo que estábamos realizando con MATLAB fue simplemente el uso de aplicaciones, dar una rápida exploración de la colección de modelos ya existentes de Machine Learning, la generación de código automática, que aunque tampoco lo vimos tan claramente, también se usó el cómputo paralelo para entrenar modelos de manera rápida. Pero realmente lo que me gustaría que se llevaran de esta segunda parte es que realmente no se necesita ser un experto en Machine Learning o en ciencia de datos para poder hacer modelos de este tipo. En este caso, un experto en el área de energía puede hacer ciencia de datos por sí mismo de manera sencilla con el uso de estas aplicaciones. Bueno, y por último, una vez terminamos nuestro modelo y lo validamos, lo último que buscamos hacer es llevar ese análisis a otros lugares, integrarlo con otros sistemas, y aquí también nos encontramos una serie de retos. Entonces, normalmente ese lugar o bueno, esa plataforma final en donde vaya a estar nuestro análisis puede ser muy variado. Pueden ser diferentes entornos, bien sea para operadores o para analistas o para gerentes. Entonces pueden necesitar diferentes niveles de complejidad. Pueden haber diferentes plataformas de destino. Puede ser algo de escritorio, algo en la nube, sistemas empresariales, hardware. Y también muchas veces tenemos que traducir o compartir este análisis con otros entornos u otros lenguajes. Entonces, acá lo que hacemos es tratar de integrarnos. Y de hecho, lo que más la base es integrarse con otros sistemas, con otros lenguajes, y lo hace de dos formas. Por un lado, el análisis que hicimos se puede llevar a un sistema empresarial con algo que se llama MATLAB Compiler. Y lo que hace es que empaqueta ese algoritmo de MATLAB y lo lleva a otras plataformas finales, como lo pueden ser pues, aplicaciones empresariales a nivel de servidor, ah, aplicaciones web o servicios web. Puede también convertirse en una aplicación independiente, un ejecutable, o volverse una librería de lenguajes como Python, Java, C o .NET. Realmente lo interesante de esta rama es que no se necesita una licencia de MATLAB para utilizar esta capacidad de analítica. Una vez se empaqueta, se despliega con el motor de MATLAB, que es gratuito y se descarga desde la página. Y por otro lado,
existe otra funcionalidad y es si queremos embeber este código en algún hardware, podemos convertirlo y de hecho se traduce el código a código de bajo nivel, a código C, código CUDA para tarjetas de video o código PLC. Entonces, si queremos llevar ese análisis a un servicio web, como lo vimos inicialmente, la forma de hacerlo es a través de las apps, como lo vimos inicialmente. Hay una aplicación que permite compilar y lo que genera es un archivo CTF, es un archivo como el que vemos acá. Entonces, lo único que debemos hacer una vez se genere este archivo es llevar esa librería, bueno, ese .ctf al entorno de producción. Entonces, con simplemente arrastrarlo, podemos modificar lo que ya desarrollamos. Por ejemplo, acá cambiamos el fondo de esta gráfica, lo cambiamos de azul a no tener un color. Y lo único que hicimos fue arrastrar ese archivo compilado sin necesidad de reiniciar el servidor, de tener ningún servicio, interrumpir nada. Y es que acá, en conclusión, la analítica la podemos desplegar en casi cualquier parte. Bien sea escritorios, servicios web o hardware, podemos llevar lo que hicimos de MATLAB a otros lugares. Entonces, para resumir, me gustaría resaltar las ventajas que vimos en el seminario, y es que por un lado, MATLAB nos permite acceder, manipular de manera fácil cualquier tipo de datos, sean tradicionales, sean de ingeniería, sean científicos, nos ayuda con el manejo de grandes cantidades de datos en una etapa temprana de exploración y de preprocesamiento. También nos hace la vida fácil para los que no somos científicos de datos, para los que no somos expertos en programación, pero sí somos expertos de la industria. Y por último, que podemos llevar la analítica de MATLAB a casi cualquier lado y en diferentes entornos de despliegue.